Que Dios les bendiga, hermanos. Es una gran bendición para nosotros poder seguir hablando acerca de estos grandes personajes, estos hombres y mujeres marcados en la escritura de la palabra del Señor, en donde cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de cómo es Dios y cómo trabaja en la vida de las personas, en todos aquellos que tenían un corazón dispuesto a servir al Señor. Grandes hombres, ejemplo para nuestras vidas, para muchos de nosotros, y ahora estas mujeres que también son un ejemplo para que muchos de nosotros nos inspiremos y podamos darnos cuenta de que Dios siempre respalda a los hombres y a las mujeres de fe. Dios siempre estará a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Él nunca nos va a fallar, Él siempre va a estar ahí, atento. No se duerme ni dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Nuestro Dios no duerme, nuestro Dios siempre está atento de su pueblo. El pueblo de Israel pasó por muchos sucesos históricos en los cuales sufrían, en los cuales el pueblo de Israel padecía, era afligido, era esclavizado. Hoy estaremos hablando de otro personaje más, un personaje que también Dios escogió y que tuvo que salir al rescate de la nación hebrea. Podemos darnos cuenta que después de la caída del imperio babilónico, vienen los medos y vienen los persas, vienen a imponer su dominio y su gobierno. Traían nuevos dioses, nuevas tradiciones, y todo esto hacía que el pueblo israelita pareciera como si fuera algo insignificante. Y es aquí, hermano, donde Dios nuevamente sale en defensa de su pueblo. Es aquí donde Dios siempre sale como el estandarte de Israel, como una bandera. Jehová Nisi siempre al frente de su pueblo. Una mujer, hermano, una mujer del pueblo hebreo, temerosa de Dios, fue el instrumento para evitar la aniquilación de los hebreos en aquella época. Fue partícipe, hermano, de esta época difícil para Israel. Su relato histórico, hermano, se encuentra en el libro que lleva su nombre y en el cual es el único en el que no se encuentra la palabra Dios. No la palabra de Dios, sino la palabra Dios. Es el único libro en la Biblia en el cual no se encuentra esta palabra como tal. Aunque para muchos pareciera, hermano, raro que este libro formara parte de las Sagradas Escrituras, aunque para muchos, hermano, este libro no debería de estar ahí. La protagonista, hermano, de este libro juega un papel muy importante para la nación de Israel y para el nacimiento de Jesús. Vamos a ver cómo esta mujer fue usada por Dios. Esta mujer que parecía algo insignificante para los demás, una mujer que no sobresalía entre el pueblo de Israel, mucho menos en el imperio de los persas o medos. Esta mujer, hermano, aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de Esther, en el libro que lleva su nombre, Esther, en el capítulo 2, versos 5 al 7, y mire lo que dice la palabra del Señor. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia.
y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo. Mardoqueo también juega un papel muy importante en la vida de Esther. Desde el momento que decide adoptarla como hija, y también fue un instrumento para que Dios mostrara su poder al pueblo de Israel a través de la vida de Esther. ¿Quién escribió este libro? El libro que lleva por nombre el nombre de esta mujer. Aparentemente lo escribió Esdras o Mardoqueo. Existe la incógnita, no se sabe quién fue quien lo escribió. Para muchos este libro debería de ser un libro apócrifo por el hecho de no tener la palabra Dios escrita. Pero el canon judío la aprobó como parte de las escrituras, o sea, la Biblia. Y el canon judío autorizó que este libro era una gran verdad. Ahorita vamos a ver por qué los judíos lo aprobaron y cómo todavía hasta el día de hoy este libro es leído en una fiesta. Este libro fue escrito, hermano, entre el año 486 y el año 475 antes de Cristo. Este libro, hermano, fue escrito principalmente para los judíos. Claro que fue escrito para ellos principalmente y posteriormente también, hermano, venía como un resultado eh, del haber escrito este libro, como un resultado para la vida también de los gentiles, de nosotros los gentiles. Este libro fue escrito en Jerusalén. Es ahí, hermano, donde se desarrollaron esas líneas escritas, donde quedó plasmado el libro de Esther. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro? Había un propósito de parte de Dios, cambiar el rumbo de Israel juntamente con esta mujer. Ese era el propósito de Dios. Así que de esta forma, esta mujer aparece, hermano, esta mujer Esther aparece 40 años después de la reconstrucción del templo y unos 30 años antes de la reconstrucción del muro. Aun cuando este libro, hermano, está en una posición después del libro de Nehemías, cronológicamente, hermano, relata sucesos 30 años antes de que Nehemías, hermano, llegara a restaurar el muro. Esta mujer ya había hecho una gran labor. Esta mujer, hermano, ya había puesto, hermano, su corazón en Dios. Quizás Esther haya hecho posible, hermano, la obra de Nehemías. Su matrimonio, hermano, con el rey debe haber dado a los judíos un gran prestigio. Es imposible calcular cuál hubiera sido la suerte de la nación hebrea sin Esther. Si Esther no hubiera estado, si Esther no hubiera aparecido, si Esther no hubiera hecho lo que hizo, ¿cuál hubiera sido el destino de la nación? Hubiera sido muy distinta, hermano, la historia para todas las edades futuras. Si no hubiera sido por ella, quizás Jerusalén nunca hubiera sido reconstruido y la historia hubiera cambiado. El libro de Esther, hermano, no es una historia solamente para enseñar algo como una anécdota, como un suceso, como una moraleja. Es algo, hermano, que no solamente quedó plasmado en el tiempo simplemente, sino que se trata de un evento histórico. Y es tan importante, hermano, saber acerca de este evento.
porque esta mujer sale al rescate de la nación hebrea. La nación hebrea iba a ser aniquilada en los días, hermano, que siguieron del cautiverio babilónico. Recordemos que Babilonia fue el primer imperio, un imperio grande, un imperio enorme. Y en ese mismo imperio, hermanos, se encontraban los egipcios. Y aquellos egipcios, hermano, que tenían esclavizado al mismo pueblo de Israel. Viene la caída de Babilonia. Y ahora, hermano, se levantan los medos o los persas. Se levantan al rescate, hermano, de ese imperio que estaba en manos de los babilónicos y lo adoptan ellos. Ese imperio babilónico cayó en manos de los persas y de los medos. Si la nación hubiera sido borrada de la faz de la tierra, hermano, unos 500 años antes de la venida de Cristo al mundo, esto podría haber afectado grandemente los planes de Dios y el destino de la humanidad. Simplemente los planes de Dios se cumplen y es por eso que toda esta historia, hermano, tuvo que acontecer y nada pudo cambiar porque el propósito de Dios se cumple. Hablábamos acerca de este imperio babilónico que cayó, donde estaban los egipcios. Después vienen los medos, los persas, donde los asirios, hermano, comenzaron a gobernar. Y desde aquel momento el pueblo de Israel estaba cautivo porque dice la Biblia que vino un faraón que no conocía a José. Vino un faraón, hermano, que venía de descendencia siria y él fue el que comenzó a gobernar en aquel lugar. Ahora los medos y los persas tenían el control. Sin la nación hebrea, hermano, si la nación hebrea hubiera sido aniquilada, hoy sin ella, hermano, no hubiera salvación para nuestras vidas, porque sin la nación hebrea no podía haber Mesías. Sin el Mesías, el mundo estaba perdido. Aunque ella misma no lo sabía o no lo haya sabido, esta hermosa joven desempeñó, hermano, un papel muy importante. Y su parte en preparar el camino de la venida del Salvador al mundo. Tal vez ella nunca lo supo, pero fue partícipe de esto. Este libro, hermano, registra una de las tantas liberaciones de los judíos, tantas liberaciones, hermano, que una de las tantas liberaciones que los judíos experimentaron en toda la historia judía, en toda la historia de Israel, experimentaron tantas liberaciones de parte de Dios. Los descendientes, hermanos, modernos de los judíos, hoy el día leen este libro, lo que le decía hace un momento. Este libro es importante. Los descendientes modernos de los judíos leen este libro durante la fiesta del Purim, en memoria de aquella liberación que estuvo en manos de Esther. Esther, hermano, es una joya literaria. Este libro tiene que leerse con gran interés, con un gran deseo de conocerlo. Y de esta forma se puede deleitar, hermano, tanto por jóvenes como por adultos. Leer este libro, hermano, es algo edificante. Nos ofrece, hermano, un buen ejemplo para nuestras vidas. De hecho, toda la escritura nos ofrece algo bueno para nosotros. De hecho, la palabra de Dios nos edifica. Pero hablando de este libro, hermano, puntualmente, este libro, hermano, nos muestra que la nación estaba a punto de ser aniquilada y que una mujer pudo salvar a la nación hebrea, llegando a tomar un papel muy importante en el reino de aquella época.
En el libro de Esther, en el capítulo 1, verso 1 y 2, mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, había pasado la caída del imperio babilónico y los medos y los persas eran ahora, hermano, un nuevo imperio. Un nuevo imperio, hermano, donde el rey Asuero tenía el control. Este rey es nombrado también en algunas ocasiones como Jerjes. Había pasado la caída del imperio babilónico y los medo-persas ahora eran el nuevo imperio donde el rey Asuero tenía el control. Este rey, hermano, es nombrado también como Jerjes y este hombre es reconocido a través de la historia y también en la palabra del Señor, también por las cosas que él hizo. Hay unas palabras claves en este libro que pueden ser relacionados, hermano, con el pueblo de Dios. Y no estoy hablando simplemente del pueblo de Israel, sino hoy nosotros. Hay un banquete, hay un pueblo, hay una parentela, donde también nosotros somos invitados a un banquete, donde también nosotros, hermano, pasamos a ser pueblo de Dios. Ahora somos la parentela del Señor. Somos parte del linaje escogido. La mayor parte, hermano, de la historia tiene lugar en un año del reinado de Asuero. Este rey estuvo, hermano, en el año 486 al año 465 antes de Cristo. Prácticamente, hermanos, era una generación antes de los eventos registrados en Esdras y en el libro de Nehemías. Esta mujer marcó la historia del pueblo de Israel. Tuvo el cuidado, hermano, de que los judíos no fueran asesinados, que no hubiera una matanza, que no hubiera un saqueo contra el pueblo de Dios. El recuerdo judío, hermano, de su supervivencia mediante la fiesta del Purim es un modo de agradecimiento. Y es por eso que leen este libro, el libro de Esther, en esta fiesta. ¿Cómo no poder ser parte de la santa palabra del Señor, este libro? Sí, es una de las muestras más grandes del amor de Dios por su pueblo. Es una de las muestras, una de ellas, porque Dios en realidad le mostró su amor al pueblo, hermano, en muchísimas ocasiones. Y aún a nosotros hoy nos lo sigue mostrando su amor. En diferentes circunstancias podemos ver el amor de Dios reflejado para nuestras vidas. Esta mujer tuvo gran cuidado del pueblo de Dios, de que no fuera aniquilado. Vamos a estar viendo el por qué el pueblo de Dios iba a ser aniquilado por estos hombres. Este es uno de los dos libros titulados con nombre de mujer. Ruth es el otro libro. El libro es un poco casual ya que en la versión original no aparece ningún nombre, título o pronombre para Dios.
no aparece ninguno. Por esto es que se originó que los padres de la iglesia cuestionaran eh, el por qué este libro estaba en las escrituras, por qué este libro pertenecía a la Biblia. Lo que sí es, hermano, absolutamente cierto e indiscutible, es que la presencia de Dios es clara a lo largo del libro, su manifestación y su poder siguen vigentes. Este hombre, hermano, el rey Asuero, tenía tanto poder y había tanta riqueza en ese imperio que hizo una gran fiesta. Antes de conocer a Esther, él estaba deleitando a sus nobles, a sus jefes, a todos los que le ayudaban a gobernar el reino, con ciertos invitados. Hizo una fiesta, hermano, que duró alrededor de 180 días. Una fiesta, hermano, donde había banquetes y donde se mostraba el gran poder que tenía este hombre y las grandes riquezas que tenía. Para nosotros al leer esto, podemos decir que era un hombre bueno, podemos decir que era un hombre, hermano, que halagaba a la gente que le ayudaba a gobernar. Vamos a seguir hablando acerca de esta mujer, cómo llegó a conquistar a este hombre y qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que ocasionó que hubiera, hermano, un riesgo de muerte para el pueblo de Israel. Seguiremos hablando acerca de la vida de Esther, esta gran mujer escogida por Dios y marcada en la historia de la palabra del Señor, como un ejemplo para usted, como un ejemplo para mí. Que Dios le bendiga, mi hermano. Bendiciones y un gran abrazo. Nos vemos en el próximo video.